Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre fuentes de derecho en México. Ley. La ley es el conjunto de normas jurídicas creadas por un órgano especializado mediante un procedimiento legislativo. Características. Ser suprema en el orden interno. Su normatividad es jerarquía superior, regula la creación de normas, consagra los derechos fundamentales de toda persona y los medios para garantizar y organizar, controla el ejercicio de poder, situación que guardan las leyes en cuanto a su clasificación, naturaleza y características. Ejemplos de ley. Leyes generales. La Ley General de Salud, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de la Cultura Física y Deporte, la Ley General de Educación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Transparencia, etcétera. Son temas con la educación, la salud. Constitución. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece y organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Características. Contiene los principios objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y misiones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios. Establece el sistema federal de la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en dos cámaras y una comisión legislativa. Ejemplos: Constitución política de la monarquía española. Decreta Constitución para la libertad de la América Mexicana. Reglamento provisional político del Imperio Mexicano. Acto constitutiva de la Federación. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Leyes constitucionales. Bases de la organización política de la República Mexicana. Acto constitutiva de la Reforma. Constitución Política de la República Mexicana. Estatus Provisional del Imperio Mexicano. Reformas de la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Costumbres. Es la repetición reiterada de ciertos actos humanos que terminan por ser reconocidos socialmente. Es general, practicado por todo el grupo social de lo largo del uso en el tiempo y notorio por ejemplos en México. Hay comunidades indígenas que resuelven los conflictos entre sus miembros con base en sus usos y costumbres. Características de conformidad con el Código Civil puede caracterizar el costumbre eh, como es una fuente independiente de derecho que hace y desarrolla el margen de la ley. Es una fuente subsidiaria que solo es aplicada a carácter superior ante la falta de regulación legal. Ejemplos: según Lengen, que regula la materia que ha sido objeto de ley, pero aplicada la dándole una intervención peculiar. Costumbre: practicar ley que regula una materia que no ha sido regulada por la ley. Costumbre bastante extendida penada por la regulación vial. No pagar impuestos que corresponde a cada individuo. Los conocidos como mordidas o sobornos los componen de fuerzas del orden funcionario público. Jurisprudencia: cuando la ley no es clara o presenta alguna que existe conductas no reguladas, intervienen los tribunales especializados para interpretarla y asignarlas. Su justo sentido es término de la ley misma. Características: explicativa en cuanto que aclara y fija alcance el alcance de la ley cuando ésta es oscura. Supletoria: es cuando de solución a los casos no previstos por la ley.
Diferencial: adapta la ley al caso concreto, evitando que su aplicación indiferenciado consagra injusticias. Renovador: la ley envejece rápidamente, pero merced a la acción de la jurisprudencia, se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose más flexibles sus preceptos. Ejemplos: a la hora de enfrentar un caso difícil, son revisados por los jueces, para observar cómo se han resuelto los casos similares en ese sentido. Cualquier sentencia de un tribunal es un ejemplo de las jurisprudencias de un país. Doctrina: la doctrina es el conjunto de estudios de carácter científico que realizan los juristas sobre el derecho como representan una opinión de particulares. Los resultados de estas investigaciones no tienen fuerza y obligatoria. Características: tiene autoridad, se basa en una fundación teórica sólida, evoluciona a lo largo del tiempo, se construye a través del debate y discusión, y busca proporcionar orientación práctica. La doctrina es fundamental para el desarrollo de la comprensión en diferentes disciplinas. Ejemplos: doctrina jurídica, doctrina militar, doctrina común. Principios generales de derecho: son frases e ideas que permiten auxiliar la intérprete del derecho en la búsqueda del sentido y significado de los principios generales del derecho. Son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados en los ordenamientos jurídicos parciales, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo. Características: los principios generales de derecho tienen un carácter básico en organización de la colectividad humana, en el que surgen, revelan sus valores y convicciones reflejadas en modelos de conducta, en relaciones interpartes y diferentes de la ley. No encuentran su autoridad en la autoridad de un órgano legislativo. Ejemplos: la asesoría sigue la suerte de la principal. Nadie es obligado a lo imposible, nadie debe enriquecer con daño al otro, nadie debe ser condenado sin ser oído, lo que es nulo no produce efecto alguno, lo que no está prohibido está permitido. El primero en el tiempo es primero en derecho.